considerar. Hermano, ¿nunca has experimentado un periodo en tu vida cuando tu fe en Dios y tu fidelidad a Dios ha sido aumentada? Más confianza, más obediencia, tu hambre por la palabra aumentada, tu oración y tu adoración fortalecida, y de repente te encontró a ti mismo en medio de una prueba muy fuerte, muy difícil. Cuando pasan momentos así, tenemos que tener mucho cuidado, porque vienen con las pruebas las tentaciones a quejar, a sentir frustrada, aún deprimida. ¿Por qué esto está pasando a mí? ¿Por qué ahora, cuando todo estaba pasando muy bien en mi vida espiritual? Si no has experimentado algo así, déjame advertirte que los momentos así vienen en la vida cristiana. Vienen a los siervos fieles y vienen en momentos menos esperados. Pero cuando vienen los tiempos así, en lugar de desarrollar la actitud de pobre de mí, ¿por qué la gente me trata así? O aún, ¿por qué Dios está permitiendo las cosas pasar en tal manera? Puedes, aún debes confiar en el carácter de Dios y en su palabra para que pueda cumplir su propósito, para que Él pueda cumplir su propósito en tu vida, para que tú puedas aprender lo que Dios quiere enseñarte para crecer en tu fe. Crecer tu fe en Dios y tu fidelidad a nuestro Señor y su palabra. En el principio de la carta escrita por Jacobo, conocido a nosotros como la carta de Santiago, leemos Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Gozamos no porque las pruebas son fuentes de gozo en sí mismo, sino sabiendo que las pruebas están siendo usadas por Dios para cumplir algo importante en nuestras vidas. Al final de la misma carta está mencionado el profeta Elías. Y dice sobre Elías: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O que Elías era un hombre semejante a nosotros. Y aunque era un hombre semejante a nosotros, que él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hoy vamos a ir al Antiguo Testamento y tomar un vistazo a algo que pasó en la vida de Elías. Pero el propósito no es ver la vida de Elías como la vida de un hombre poderoso en orar, o aún de ver a Elías como un hombre importante aún. Aún Elías no está presentado en el pasaje a nosotros como el enfoque de la historia. Elías es un hombre semejante a nosotros, pero un hombre que conoció la palabra del Señor y confió en la palabra. Elías fue un hombre usado por Dios como profeta. Elías confió grandemente en Dios, y aún en alguna ocasión está presentado como un hombre quien falló en poner su confianza en el Dios Todopoderoso, que mostró su gran poder ante los ojos de Elías y el mundo alrededor. Aún en los momentos donde podemos estar confiando en Él, de repente algo puede pasar, y si no tenemos cuidado, podemos dejar nuestro enfoque de Dios y empezar a enfocar en nosotros. Elías era un hombre semejante a nosotros, con un Dios soberano
y todopoderoso. Esto es el enfoque. El Dios soberano y todopoderoso. Y donde vamos a ver Elías entre las páginas de las Santas Escrituras inspiradas por Dios, el propósito es de recordar los eventos dados a convencer el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a confiar en la palabra del Dios omnipotente. Nuestro texto para la predicación es 1 de Reyes 17, los primeros 7 versículos. Y nos encuentra 1 de Reyes 17, 1 al 7, en una porción de la historia de Israel, cuando la idolatría y la iniquidad fue fuerte en la tierra alrededor. Pero no solamente en la tierra alrededor, fue fuerte aún entre el pueblo de Dios. Líderes políticos involucrados en corrupción. Líderes religiosos bajando el tono de su mensaje. Algunos aún escondiéndose del mundo en lugar de confrontando el pecado del mundo y el pecado de su propio pueblo con el mensaje de Dios. Podemos decir entonces que Elías fue un hombre como nosotros, viviendo en un mundo como nuestro mundo. Y entonces el mensaje es un mensaje que nosotros necesitamos día de hoy en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros confiar en la palabra del Señor donde vivimos en nuestro tiempo contemporáneo? O sea, como tema, debemos confiar en la palabra porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Y por medio del pasaje vamos a ver varias marcas de las vidas que confían en la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Estás confiando en la palabra del Dios Todopoderoso? ¿Cómo puedes saber? La palabra de Dios es digna de nuestra confianza, hermanos. Y por medio de las marcas de la vida de Elías, quien manifestó en varias maneras su confianza en la palabra del Dios poderoso, podemos evaluar a nuestras propias vidas y nuestra propia confianza. Ahora entramos en nuestro texto, 1 de Reyes 17, versículo 1. Elías el tispita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. La primera marca aquí del hombre que confía en la palabra del Dios poderoso, todopoderoso, es el caminar por las convicciones arraigadas en la palabra. El caminar por las convicciones arraigadas en la palabra. ¿Tienes tú convicciones arraigadas en la palabra de Dios poderoso, todopoderoso? ¿Cómo puedes saber? Debes confiar en la palabra porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Y la primera marca que notamos aquí en el texto es de uno que confía en la palabra de Dios Todopoderoso, es el caminar por las convicciones arraigadas en la palabra. La palabra es digna de nuestra confianza. Y la pregunta para cada uno de nosotros es si estamos confiando en la palabra de Dios Todopoderoso. Elías el tispita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor, es un hombre semejante a nosotros. Un hombre común de una región rural, pero un hombre quien caminó con convicciones arraigadas en la palabra. Elías era un hombre como nosotros, pero la vida de Elías reveló la fuente de su fuerza. Un Dios todopoderoso.
Ahora, ¿quién era Acab? Es importante entender el contexto aquí para entender exactamente tan significante era la confrontación de Elías con él. Para entender el contexto, los capítulos anteriores en Primero de Reyes están anunciando cosas sobre los reyes de Israel. Y una de las descripciones sobre los reyes de Israel, que está repetida varias veces, es que hicieron malo ante los ojos del Señor y anduvieron en los pecados de sus padres. Y llegamos hasta el rey Acab. Y dice Primero de Reyes 16, 30 a 34, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Todos estaban haciendo malo y llega a él y dice que más malo que todo lo demás. Hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos que fueron antes que él, como si fuera poco en el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En tiempos de Acab y él de Betel reedificó Jericó a costo de la vida de Abiram, su primogénito, por sus cimientos, y a costo de la vida de su hijo menor, según levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. No es algo insignificante que está recordado aquí, que fue entre el reino de Acab, que alguien intentó reconstruir la ciudad de Jericó. Una ciudad cuyos muros fueron tumbados por Dios mismo. La frase sobre la edificación de Jericó muestra cómo ellos no confiaron en la palabra de Dios Todopoderoso. Aún menospreciaron la palabra. Escucha a Josué 6:26. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifica a esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. No creyeron la palabra del Dios Todopoderoso y pagaron el costo. Dios cumple su palabra. La primera marca que nota aquí de una vida que confía en la palabra del Dios Todopoderoso es el caminar por las convicciones profundamente arraigadas en la palabra. Y podemos ver las convicciones bíblicas mostradas aquí en dos maneras. Una manera implícita y otra manera explícita en el texto. La primera manera, que el caminar por las convicciones arraigadas en la palabra, está mostrada, es implícita en el texto, aunque no mencionado precisamente aquí. Esto es la petición con confianza. La petición con confianza. ¿Y dónde está esta petición? Pues recuerda la oración de Elías mencionada ahí en Santiago 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa oración no fue una oración presuntuosa.
Él no estaba diciendo, yo soy muy importante, yo voy a orar y Dios va a obedecer mi palabra. No. Elías simplemente oró confiando en el Dios que siempre cumplirá su palabra. Sabemos que la falta de lluvia muchas veces fue asociada con el juzgar del pecado. Y tenemos una promesa del juicio declarado por Dios en Deuteronomio 11, 16 y 17. Tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirven otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierren los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto parezcan de la buena tierra que el Señor les da. Hay una advertencia: si ustedes están obedeciendo al Señor hay bendición, pero si ustedes dan la vista a dioses falsos, como era la idolatría en aquellos tiempos, tengan cuidado, porque Dios puede cerrar el cielo y no dar lluvia para causarte a considerar tu pecado. Elías tomó la palabra del Señor por fe. Pues primeramente indica que Elías ya conoció la palabra. No podemos orar de acuerdo con la palabra si no conocemos la palabra, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿conoces la palabra tú? ¿Conoces las promesas de la palabra de Dios? Y Elías caminó con convicciones arraigadas en la palabra que fueron mostradas, en la petición con confianza. ¿Estás orando con confianza que Dios cumplirá sus promesas en tu vida? ¿Aún conoces las promesas de Dios? ¿Confías en el Dios quien prometió a guardar su palabra en tal manera que afecta y que informa a tus oraciones? Algunas de las promesas es Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando te encuentres en problemas, andas preocupando o orando, ¿estás confiando que Dios puede darte la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O estás corriendo para aquí y para allá tratando de solucionar tus problemas a tu propia manera, sin aún consultar el Dios Todopoderoso? Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, esas son promesas muy positivas para alentarnos, pero hay también promesas de juicio. Romanos 12, 17 al 19. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto ustedes dependen, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Puedes dejar el juicio en las manos de Dios? ¿O siempre estás intentando ejercitar tu propia venganza a los que te causan dolores? Elías tomó la palabra del Señor por fe y declaró el mensaje al rey. El caminar por las convicciones arraigadas en la palabra está mostrada en la manera implícita por la petición con confianza, pero también explícita por la proclamación con coraje. Primero de Reyes 17:1, otra vez, Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab:
acá, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra, por la palabra de mi boca. ¡Qué laos! Él tenía coraje en el sentido de firmeza moral, una convicción arraigada por la palabra. Podía hablar y hablar fuerte porque él estaba dependiendo que Dios va a cumplir su palabra. Aquí está Elías, en la presencia del rey. No solamente cualquier rey, no solamente los reyes que fueron antes que él, que fueron malos, dice la palabra, pero un rey más malo que todos los reyes malos antes que él. Y Elías fue a pronunciar el juicio de Dios sobre el reino de Acab. ¿Puedes imaginar la situación? Ahora déjame preguntarte. ¿Siempre tienes el coraje a llamar el pecado pecado, sin importar cuáles son las personas que están en tu presencia? ¿Puedes enunciar el juicio de Dios sobre el pecado, la necesidad del arrepentimiento del pecado y la fe en el Señor Jesucristo a los pecadores en tu vida? A lo mejor no es aún un rey poderoso y a la vez tan pecaminoso como Acab. A lo mejor las consecuencias potenciales no son tan graves en tu situación. Pero tienes convicciones arraigadas tan profundamente en la palabra que puedes experimentar el coraje en tu proclamación de la palabra. El caminar por las convicciones arraigadas en la palabra está mostrada aquí en la manera explícita por la proclamación con coraje de Elías. Hay una santa audacia que viene por las convicciones arraigadas en la palabra, evidenciada en nuestra proclamación con coraje. En nuestras vidas llegan momentos, hermanos, cuando vamos a ser llamados por el mundo alrededor a silenciar el mensaje, o por lo menos a bajar el tono del mensaje, a flotar con el corriente del mundo en lugar de nadar contra corriente. A dejar el mundo moldearnos a su molde en lugar de ser obedientes y proclamar la verdad de Dios. A lo mejor va a ser la tentación a cerrar los ojos a una práctica corrupta en el trabajo, en lugar de hablar la verdad sobre el pecado. O aceptar en silencio enseñanzas contrabíblicas sobre el género para no sufrir la ira de los demás. O permitir a los familiares dictarnos cómo criar nuestros hijos contrario a lo que conocemos es correcto por la palabra, en lugar de decirles, como Josué declaró en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. A veces por algunos, para evitar el conflicto, quedan silenciosos. Permiten el mundo dictar cómo actúan en ciertas situaciones. A veces las consecuencias de la obediencia y la proclamación con coraje de la verdad viene con un costo. Y a veces es un costo muy alto. Y debemos estar listos, hermanos, a pagar el costo, pagar el precio. Nunca debes olvidar que aun cuando el precio de la obediencia es alto, el precio de la desobediencia siempre sea más alto. El caminar por convicciones arraigadas en la palabra, mostrado en nuestras peticiones con confianza y proclamaciones con coraje. Ahora en los versículos 2 al 3 podemos ver otro marca, aún 2 al 3 y incluyendo versículo 5. Otro marca de las vidas que confían en la palabra del Dios Todopoderoso. La obediencia
a las órdenes anunciadas por la palabra. Obediencia a las órdenes anunciadas por la palabra. Versículos 2 y 3 y 5. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, ¿escuchan? Y vino la palabra del Señor. La palabra del Señor es un mandato, o sea, un mandamiento. Los verbos que siguen son imperativos. No fue una recomendación. Las palabras del Señor no son algo opcional. Algunos toman la Biblia como un menú de restaurante, obedeciendo solamente las partes que les gustan, las partes que suenen más razonables a sus pensamientos y más aceptables para sus gustos. Aquí tomaré un poco de bendición, algo de seguridad me gusta, a lo mejor un poco de paz. Y por el postre, dame una doble porción de misericordia con amor. Pero las pruebas no me gustan. La sumisión tampoco me da placer. Entonces no quiero nada de eso. Y el dolor y las dificultades, evitaré. No quiero nada. Pues suena raro, pero así es la manera en que algunos hermanos se acercan a la Biblia, robando a sí mismos la bendición de experimentar la gracia del Señor todo suficiente en el medio de las pruebas. Las vidas que confían en la palabra del Dios Todopoderoso están marcados por la obediencia a las órdenes anunciadas por la palabra. Nota los versículos 2 y 5. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo. Y 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Y en versículo 5, tal como en versículo 10, aunque es después el pasaje que estamos estudiando, notamos que su obediencia fue inmediata. No quedó a argumentar con Dios o negociar con Dios. Bueno, pues Dios, pero parece que tú no entiendes, tan especial es mi situación. Pues es que no creo que sea lo mejor para mí tu plan, Dios. Bueno, a lo mejor no va a dirigirlo directamente, pero créeme, eso es la manera que muchos hermanos responden a los consejos bíblicos. Sí, yo sé que tengo un pacto en mi matrimonio, un pacto del matrimonio con mi esposa o con mi esposo, pero tú no sabes cómo es mi esposo, tú no sabes cómo es mi esposa. Sí, yo sé lo que le dice la Biblia, pero mi situación es muy especial. Pues sé que el trabajo que me ofrecieron no es legal, pero tú no entiendes cómo es mi situación. Es que tengo necesidades. Es que esa es la respuesta. Cuando Dios dice que debemos hacer algo, no es un tiempo para negociar con Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Muchos declaran que la palabra de Dios es correcta y suficiente, pero con su caminar muestran que no confían en la palabra. Como fue mencionado en la escuela medical, actuamos de acuerdo con lo que son nuestras creencias en verdad. Las creencias dictan nuestras acciones. Algunos proclaman con su boca lo que no practican con su vida. Pero cómo caminan en relación a la palabra muestra lo que realmente creen acerca de la palabra. Si Elías fue propenso a quejar en lugar de obedecer, a lo mejor humanamente hablando podría ofrecer un argumento muy fuerte para responder así.
Pero lo que notamos en Él y en las vidas que confían en la palabra del Dios Todopoderoso es la obediencia a las órdenes anunciadas por la palabra. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al río Kerit, que está al oriente del Jordán. Versículo 5. Él fue y hizo conforme la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Notamos en versículo 3 que por lo menos Elías fue dado el lugar donde va a ir, aunque obviamente no fue el lugar atractivo, ni fue el lugar donde él va a quedar para siempre, ni va a quedar ahí por toda la sequía en la tierra. Sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del río Jordán. A veces Dios nos dirige revelando sus planes en pasos cortos. Este no fue el plan último para él, pero tenía que obedecer la palabra del Señor en lo que el Señor ya declaró. A veces Dios nos dirige así, revelando sus planes en pasos más cortos, pues aún así es un hecho de gracia por parte de Dios. Él sabe cuando no estamos preparados para recibir todas las direcciones todavía. Pero Él requiere la obediencia inmediata para ponernos en el lugar donde Él puede seguir preparándonos para las cosas que han de venir. Es como nos muestra solamente una porción del mapa, dirigiéndonos a salir de punto A y llegar a punto B primeramente, porque es en la obediencia y la experiencia así que Él nos prepara para los puntos C y D, que no nos muestra todavía. La verdad es que muchas personas reaccionarán como Jonás, corriendo a Jope para tomar el próximo barco hacia Tarsis, si Dios nos mostró todos sus planes en un solo jalón. Como Elías, tenemos también los ejemplos de Abraham y Felipe. Abraham, Génesis 12, versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O a Felipe en Hechos 8:26, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y en Génesis 12:4 nos dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Él ni sabía cómo va a ser el lugar. Nada más vete de tu familia, sálgate y empieces a caminar en esta dirección. Y cuando tú empieces a obedecerme, voy a mostrar lo demás. Hechos 8 declara: Felipe se levantó y fue. No estaba ahí dando su mejor argumento para que no tiene que obedecer el Dios Todopoderoso. No estaba negociando con Dios para otra opción. Se levantó y fue. Obedecieron al Señor inmediatamente y esperaron en el Señor para las detalles más específicas acerca de sus planes. Mientras obedecemos al Señor en tomar cada paso, caminando por fe, Él nos moldea y prepara para ser usados en cumplir su voluntad con los pasos que sigan. El Señor sabe cómo prepararnos y a veces su plan incluye tiempos de dificultades donde tenemos que aprender a confiar más en su palabra.
Las vidas, hermanos, que confían en la palabra del Dios Todopoderoso son notadas por el caminar, por las convicciones arraigadas en la palabra. Son notadas por la obediencia a las órdenes anunciadas por la palabra. Y son notadas por la dependencia en el Dios revelado por su palabra. Versículos 4 y 6. Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo. He ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. De la dependencia en el Dios revelado por la palabra. Algunos hermanos tienen una batalla grande en depender en Dios entre los tiempos más difíciles en sus vidas, porque no han conocido bien el carácter de Dios, quien es digno de toda confianza. Por eso debe estudiar los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Lo más que conoces cómo es Dios, lo más que vas a encontrar que Dios es digno de toda confianza. ¿Y cómo vas a conocer cómo es Dios? Estudiando la revelación de Dios. Él está revelado a nosotros por su palabra. La dependencia en el Dios revelado por la palabra. Tenemos que conocer el carácter de Dios. Tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Y dónde vamos a conocer el carácter de Dios? En la misma palabra de Dios Todopoderoso. No tomaremos tiempo para considerar sus atributos mostrados por las obras de Dios entre toda la Biblia, pero es conocer el carácter de Dios que aumenta nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia en Dios. Notamos que el plan de Dios fue para el bien de Elías, para su protección. Recuerda que él proclamó un juicio directamente a la cara del rey más malo que todos los reyes malos anteriores. ¿Cómo reaccionará el rey malo así? A lo mejor en el momento va a decir, ¿quién eres tú? Yo soy el rey. Pero después que las nubes se van y había nada más que sol todos los días, después que las lagunas estaban secando y los ríos secando y la gente quejando, ¿cómo va a reaccionar un rey así? Elías tiene la culpa, es por las oraciones de Elías. Entonces fue por la protección de Elías. Elías podría confiar en la palabra de Dios porque él ha conocido el carácter de Dios revelado por su palabra. A veces el problema con la dependencia en Dios es que realmente algunos cristianos realmente no piensan que el plan de Dios es el mejor que sus propios planes. No van a ser tan arrogantes de decirlo así, pero por sus acciones están diciendo, pues sí, la palabra dice así, pero yo tengo mejor plan. A mí no me gusta el plan de Dios. No creo que Dios está haciendo lo mejor para mí. Pues los mandamientos de Dios a veces son extraños. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Es lo que dice Isaías 55, ¿no? A Elías le ordenó ir a un arroyo un lugar tan solitario y tan desolado que los geógrafos de nuestro día ni siquiera están seguros exactamente de dónde se encuentra este arroyo en el mapa. Dios le ordenó a Elías afuera la esfera de influencia de Acab, y por lo tanto estaba aislado de la ira y por lo menos los efectos iniciales de la sequía, pero no para siempre.
fue un arroyo. ¿Qué es un arroyo? Es un lugar donde hay agua. ¿Cuándo? Cuando hay lluvia. Normalmente los arroyos ahí en Israel son secos mayor parte del año y viene la temporada de la lluvia y se rellena con agua. Pero cuando no hay lluvia, no hay otra fuente de agua y se secan. Mandó a un arroyo sin provisiones, dependiente totalmente en Dios. Por algunos creyentes eso es donde empezará su negociación con Dios. Pero Dios, pero ¿no sería mejor otro lugar, Dios? Señor, puede darte varias razones porque este lugar no es el lugar mejor para mí en este momento. No, mis hermanos, sus planes son siempre mejores. El plan de Dios será siempre para nuestro bien, nuestro último bien y su mejor gloria. Dios está cumpliendo algo en nosotros. Romanos 8, 28, 29 habla de la transformación, que Dios está transformándonos a la semejanza de Cristo. Y a veces es necesario estar en lugares que no son preferibles para nosotros, para aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando tomamos la situación en nuestras propias manos y no consideramos la palabra y ni oramos y platicamos con Dios, vamos a pagar los costos. Porque Él nos ama tanto que Él quiere que nosotros aprendamos las lecciones. Dios ya sabe el futuro, el cuadro completo. Por eso debemos confiar en Él. Necesitamos la dirección de Él dada por los principios bíblicos. Obedecemos la voluntad del Señor, que es claramente declarada, y aplicamos los principios bíblicos para discernir su voluntad entre las decisiones que tomamos. El problema para algunos es que no quieren esperar en el Señor. Y sin paciencia, ellos buscan adelantar al Señor y tomar los asuntos en sus propias manos y hacen decisiones que van a tener efectos negativos. Hay un peligro en intentar adelantar al Señor. Entramos a los lugares oscuros sin la luz de su palabra. Nunca debemos manejar más rápido que las luces pueden iluminar el camino, ¿no? Yo recuerdo muchas veces regresando de aquí a Jaguar en la noche, en la moto, y por el camino que baja de Jaguar Viejo, el camino favorito de mi hermana Ana, que siente muy bien el estómago, ¿no? En este camino. A veces, con la prisa, manejando más rápido que mis luces podía iluminar. Yo sé que nadie cree que este pastor manejaba rápido en una moto, ¿no? Pero el problema es que a veces hay cosas ahí, y en el momento que las luces iluminan el camino entre las curvas, puede ser demasiado tarde, cuando un becerro levanta enfrente o otras cosas. No debemos adelantar la luz por adelante. Y a veces, cuando no consultamos la palabra de Dios, cuando no oramos y después consultamos para escuchar su respuesta, podemos adelantar los planes de Dios. Y hay consecuencias. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tenemos que obedecer las directivas claras encontradas en la palabra. Las vidas de los que confían en la palabra del Dios Todopoderoso son notadas por la dependencia en el Dios revelado por su palabra. Tenemos que conocer el carácter de Dios y tenemos que satisfacernos en el sostén de Dios.
Tenemos que satisfacernos en el sostén de Dios. Y beberás del arroyo, versículo 4, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Dios promete proveer todo lo que necesitamos para cumplir sus directivas. Pero notamos aquí su provisión a veces viene en formas que no esperamos. Los judíos habían sido enseñados a rechazar cierto grupo de aves que la ley consideraba inmundas, y entre ellos se incluía el cuervo. La lección de paciencia y dependencia en el Señor a que tuvo que aprender aquí Elías fue tremenda. A veces es fácil obedecer y esperar a Dios cuando las cosas parecen razonables para nosotros. Pero cuando se nos pide hacer algo contra nuestros pensamientos y nuestras tradiciones, podemos ser tentados a interrogar al Señor. ¿Por qué no mejor mándame a otro lugar donde no pasará la sequía? ¿Por qué necesito yo estar tan lejos de mi familia, de mis costumbres, de mis comodidades? ¿Por qué tengo que sufrir las mismas incomodidades que los que no aman a Dios? Cuidado, mis hermanos. Podemos actuar como pensamos que somos más sabios que Dios. El Señor no solamente nos cuida, pero también usa su manera de proveer para aumentar nuestra fe y dependencia en Él. ¿No han experimentado la provisión del Señor en una manera que no esperaban? Daniel y yo tenemos bastantes ejemplos de cómo el Señor proveyó de maneras extrañas. Este nos apoya a avanzar confiando en el Señor. Maneras inexplicables si no fuera por el Dios soberano controlando todo. Una de las cosas que Dios usó para cimentar, para concretar nuestra confianza en Él en el principio de nuestra salida para servir al Señor, fue cuando yo fui llamado a salir y ir al seminario, a estudiar y preparar. Estábamos ahí, había otras cosas también, pero este fue muy significativo porque estábamos ahí y no había dinero para ni mis hijos para comer. El siguiente día tenía algo y yo recuerdo las palabras de mi esposa: tengo esto en el refri, pero ni tengo pan en que ponerlo. Y yo no tenía respuesta. Yo estaba siguiendo al Señor. Yo estaba convencido que el Señor está llamándonos a estar ahí, estudiar y prepararse para el ministerio, preparándose en conocer mejor la palabra por el estudio. Y no tenía respuesta. Entonces yo decía: Daniel, vámonos a tirar la basura. Y ahí salimos para tirar la basura en un lugar grande que tenía cerca del estacionamiento. ¿Por qué? Porque no tenía respuesta. Y mientras caminando por allá pensando: ¿qué voy a decir a mi esposa? Porque no tengo dinero, no he recibido una quincena todavía, un nuevo trabajo. Y tiramos la basura y regresando, un señor con 2 brazos llenos de pan me acercó y decía: Señor, ¿por chance no necesitas pan? Y ahí estaba yo con la boca abierta seguramente porque no podía responder. Y yo decía: ¿quién eres tú? Y ahí estaba Daniel jalando mi camisa. Como él escuchó esta conversación, él sabía que necesitaba pan. Y dice: no, pues no se importa, la gente aquí me llama el hombre de pan. Y si ocupa pan, pues aquí hay pan. Y nos regaló mucho pan, de todo tipo de pan. Y subimos ahí y en la mesa con este pan. Y la pregunta de mi esposa era: ¿de dónde viene este pan? Yo sé que ella está pensando: fuimos a tirar la basura, ¿no? Que
A lo mejor encontramos ahí en el bote. Y Daniel, con la fe de un niño de 5 años, mamá, regresando de tirar la basura, encontramos el hombre de pan. Como si fue algo normal. Pero aprendí algo en este momento que me sirvió en muchas maneras aún más difíciles adelante. El Salmo 37, 25 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Como dice Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios todopoderoso. Si obedecemos su palabra, podemos confiar. Pero Él no siempre va a proveer en la manera que estamos esperando. Las vidas que confíen en la palabra del Dios Todopoderoso son notados por la dependencia en el Dios revelado por su palabra. Tenemos que conocer el carácter de Dios y tenemos que satisfacernos en el sostén de Dios. Satisfacernos en el sostén de Dios implica evitar buscar nuestras propias soluciones y ser contentos con la manera que Dios nos sostiene. Tantos cristianos han aprendido al golpes esta lección y hay otros más que todavía no han aprendido. En lugar de esperar a Dios y confiar en Él, comunicar con Él para sostenerles a su tiempo y a su manera, ellos optan a confiar en Jehová Visa y el señor Coppel, sacando la tarjeta, el crédito fácil, supuestamente fácil, solamente para aprender después que las consecuencias de tales decisiones no son tan fáciles que ellos pensaron. Y tristemente están robando a ellos mismos la oportunidad de acercar al Señor en rodilla y experimentar su maravillosa gracia. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Cómo respondes tú cuando te encuentras en el medio de las dificultades? Y beberás del arroyo, y le he ordenado a los cuervos que te sustentan allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo que está al oriente de Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¿Cómo respondió Elías? ¿Qué fue su respuesta a recibir la palabra del Señor? Confiar y caminar. Confiar y caminar hacia el arroyo. Creer y obedecer. Obedecer por fe. E hizo conforme la palabra del Señor. Obedecer un paso a la vez, confiando en el Señor para mostrar el movimiento próximo. Recuerdo un tiempo donde yo estaba aprendiendo una lección así. Yo estaba orando, yo estaba convencido que Dios estaba dirigiéndonos a poner a nuestro hijo en una escuela cristiana en aquellos tiempos. Y yo estaba orando, pues Señor, muéstrame cómo vas a proveer para que podamos poner a nuestro hijo en esta escuela. Y lo que yo empecé a notar es que básicamente mi oración fue: Señor, cuando tú puedes mostrarme cómo vas a proveer, yo voy a hacerlo. Pero ya estábamos convencidos que esta fue la voluntad de Dios en este tiempo para nuestra familia. Si tú solamente me muestras, te voy a obedecer. Este básicamente fue mi oración. Y encontré 2 Corintios 5:7, que dice: porque por fe andamos, no por vista.
El contexto específico tiene que ver con la fe sobre el cielo, que no hemos visto todavía. Pero el punto es que debemos caminar por fe. Caminamos por fe. Cuando entendemos por sus directivas que hay algo que debemos hacer, no hay necesidad de preocuparnos acerca de cómo proveerá Dios, sino debemos solamente poner nuestra fe en Él y hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Pero cuando obedecemos al Señor por fe, podemos esperar que nuestra fe sea probada. Aún la fe de Elías fue probada. Versículo 7, notamos la prueba de la fe de Elías. Hasta aquí hemos notado que las vidas que confían en la palabra de Dios Todopoderoso son notadas por el caminar por las convicciones arraigadas en la palabra. Lo que es evidenciado por la petición con confianza y la proclamación con coraje. También la obediencia a las órdenes anunciadas por la palabra, la dependencia en el Dios revelado por la palabra, conocer su carácter y satisfacernos en su sostén. Pero por último notamos otra marca de las vidas que confían en la palabra del Dios poderoso, la perseverancia entre las pruebas advertidas por la palabra. La perseverancia entre las pruebas advertidas por la palabra. Hay advertencias de la palabra. Tenemos la palabra de Dios diciendo que vamos a experimentar pruebas, que la fe va a ser probada y debemos creer a Dios que Él va a probar nuestra fe. Va a mostrarnos que nuestra fe es verdadera. Si es verdadera. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Pues ¿qué pasa cuando no hay lluvia en la tierra? Se seca todo. Cuando estamos obedeciendo al Señor por fe, vamos a experimentar pruebas de fe que sirven para profundizar nuestra fe en Dios. La perseverancia entre las pruebas advertidas por la palabra. Las pruebas de la fe son oportunidades para mayor dependencia en el Señor, quien provee en lugar de solamente confiar en las cosas que Él ha dado para sostenerte. Pero así es nuestra tendencia, ¿no? Acostumbramos a nuestros trabajos, a nuestros autos, a nuestras casas, y olvidamos el dador de todas las provisiones hasta que los perdimos. Sin fe, veamos Dios por medio de las circunstancias, y es un enfoque borroso. Pero la fe ve las circunstancias por medio de Dios. Él tiene la perspectiva sobre todas las circunstancias. Él sabe el fin desde el principio. Él tiene una vista ilimitada. Fue ilustrado con los 12 espías mandados por Moisés a Canaán. Todos vieron las mismas cosas, pero 10 fueron sobretomados por las circunstancias. Solamente Josué y Caleb creyeron en Dios para conquistar la tierra y regalarla como Él ha prometido. Hebreos 11, versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Elías esperó al lado del arroyo día tras día, sabiendo que el agua estaba secando más y más. Algunos días al amor él tenía que estar en rodillas y sacar un poco agua de los charcos porque no había mucho agua. Y aún los charcos estaban secando, pero él estaba esperando la dirección del Señor. Él no estaba buscando una manera de salvarle a sí mismo. Él esperó las direcciones de la palabra del Señor, lo que vino en los versículos 8 y 9.
cercando al lado del mapa doblado. Él recibió las direcciones de ahora dónde va a ir. No tomaremos tiempo ahora, pero si siguen leyendo los próximos capítulos, pueden ver cómo Dios proveyó. Pero él tenía que aprender la lección primero, ahí en el arroyo. Elías era un hombre como nosotros, un hombre de fe, a veces aún fallando en su fe, pero regresando a confiar en Dios, porque Dios se reveló a sí mismo como el Dios todopoderoso por su palabra. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Debemos confiar en la palabra porque es la palabra de Dios Todopoderoso. Esta fue la lección que tenía que aprender Israel en este momento. Y esta es la lección que necesita aprender cada uno de nosotros. La palabra de Dios es digna de nuestra